Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Luis, bienvenido a mi canal. El primer vídeo que realizo. ¿Y en qué va a consistir el canal? El canal va a consistir en todo lo relacionado con deporte, todo lo relacionado con la bici, que es el deporte que yo practico, y todo lo relacionado con deporte y discapacidad. Yo tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, entonces veremos cómo yo compagino la enfermedad con el deporte. Qué cosas me vienen bien a mí, qué cosas me vienen mal, cuáles son los pros y los contras, pero lo vamos viendo poco a poco. ¿Por qué este canal y no de pesca, de punto de cruz o de marquetería? Pues como aprendiz de biker que soy, me gustaría ir documentando poco a poco todo lo que me va a suceder a partir de ahora. ¿Y por qué hacerlo ahora y no hace un mes, o hace 3 años, o dentro de un mes, o dentro de 3 años? Pues básicamente por la aventura en la que me he embarcado, aventura que es la siguiente. Pues sí, señores, me voy al Atlas, me voy a hacer la Transatlas de la mano de Adventus. Datos importantes, 5 etapas, kilómetros, 315 kilómetros, no son muchos kilómetros, pero el problema no va a ser los kilómetros, el problema viene por el desnivel positivo acumulado. La única referencia que he tenido es de un participante que lo hizo en el 2013 más o menos, y salen unos 4.500 metros positivos. ¿Qué pasa aquí? Yo he probado Wigilo y a mí no me ha dado unos parámetros, creo que son los correctos, con lo cual no sé si son 4.500 o se van a ir a los 6.000 que yo creo que más o menos serán, pero bueno, eso lo veré allí. Otro punto importante del nivel, vamos a rodar siempre por encima de los 1.400 metros. La etapa en la que menos metros vamos a tener, en la que menos metros se parte, son los 1.400, y hay puertos que se llegan a los 2.900 metros de altitud. Yo nunca he rodado tan alto, no sé cómo me voy a comportar el cuerpo y la falta de oxígeno cómo va a ser, supongo, evidentemente un factor determinante, pero no sé cómo voy a hacerlo. Sé que tengo que hacerlo con mucha calma, mucha de aquí y guardando siempre mucha fuerza, pero bueno, eso lo veré poco a poco. Es cierto que he tenido un plan de entrenamiento intensivo, llevo 3 meses preparándome, cogiendo mucha bici, perdiendo muchos kilos, porque estaba en 85 kilos a finales de abril, principios de mayo, y ahora estoy en 77. No solo he hecho bici, he hecho TRX, he hecho carrera, TRX, por cierto, desde aquí quiero saludar a Nico de Slim Body, gracias a él hemos llevado un plan de entrenamiento con el TRX y con la alimentación también, entonces me ha hecho perder bastante peso, que era el primer punto fundamental. Pienso que eso va a ser importante porque con los kilos que yo tenía antes no podía ir a estar una prueba extra. Por otro lado, ¿qué diferencia, preguntaréis, qué diferencia hay entre un raid y una carrera? La carrera es competitiva, todo el mundo lo sabe, el raid no. El raid no se compite, cada uno, es verdad que cada uno irá agrupado al ritmo que se marque o con la gente que quiera ir, pero no hay competición. Cierto que nos han dicho que van a cronometrar ciertos tramos, casi siempre serán en subida, para luego al final en la cena de gala, cena del último día, nos darán algunos recuerdos y por eso quieren hacer este tipo de clasificación, pero no es competitiva. Siempre se va con un coche delante de apoyo y otro detrás, y de vez en cuando serán reagrupando el grupo porque son los que llevan el agua. También nos han comentado que en un raid de este tipo, al no ser competitivo, disfrutemos, hagamos fotos, nos paremos en todas las aldeas que queramos, por las que pasemos, hablemos con la gente del lugar, los aldeanos, que básicamente es disfrutar y no ir a lo loco. Eso es un raid. Bueno, yo creo que iré documentando. Haré un par de vídeos antes de irme
y haré vídeos sobre todo de todos los días de la carrera, que ya los iré colgando. Por último, deciros que muchas gracias por seguirme. Si os ha gustado, darle like; si no os ha gustado, darle dislike; y si no os ha gustado, darle a comentario, poner un comentario y decir, mira, pues yo creo que debería mejorar en la iluminación, mejorar los postes, mejorar en el texto, no lo sé, pero siempre lo recogeré de buen grado y así me hará evolucionar también en los vídeos. Por último, muchas gracias otra vez. Suscribiros si no habéis suscrito y os dejo con el vídeo resumen del 2015. Hasta luego, amigos.